El Papa Francisco dice que el sacrificio de Jesús en la cruz fue el fracaso de Dios. El Papa Francisco, conocido por sus opiniones reformistas, ha conmocionado al mundo católico con sus recientes declaraciones sobre la Biblia y Jesús. Todos somos hijos de Dios. Dios nos ama tal como somos, y con la fuerza con que le llamamos por nuestra dignidad. Sus interpretaciones poco ortodoxas han suscitado intensos debates y planteado interrogantes sobre el futuro de la teología católica. En este vídeo, exploraremos la controvertida perspectiva del Papa, sus implicaciones para la Iglesia, y las reacciones que ha suscitado entre partidarios y detractores. Acompáñenos mientras nos adentramos en el fascinante y polémico mundo de la exégesis bíblica papal y lo que significa para los fieles. En 2013, la Iglesia Católica experimentó un cambio significativo con la elección del cardenal Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco. Como primer papa jesuita y el primero procedente de América, su ascensión al papado supuso una ruptura con la tradición. Desde el principio, Francisco se estableció como un líder con un estilo y una visión distintos para la Iglesia. El Papa Francisco se hizo rápidamente conocido por su humildad, sencillez y énfasis en la justicia social. Evitó muchos de los lujos asociados a su cargo, eligiendo residir en la casa de huéspedes del Vaticano en lugar del Palacio Apostólico y optando por un atuendo modesto. Estas elecciones reflejaban su compromiso con una Iglesia que da prioridad a las necesidades de los pobres y marginados. A lo largo de su papado, Francisco se ha centrado en temas clave como la misericordia, la inclusión y la protección del medio ambiente. Ha pedido una Iglesia más compasiva que acoja a todas las personas, independientemente de su origen o circunstancias. Este enfoque integrador se ha extendido a sus esfuerzos por tender puentes con otras comunidades religiosas y promover el diálogo interconfesional. En su encíclica Laudato Si, Francisco aborda la necesidad urgente de actuar en materia de cambio climático y protección del medio ambiente. Enmarcó estas cuestiones como asuntos de justicia social, argumentando que los pobres y vulnerables se ven desproporcionadamente afectados por la degradación ecológica. Este documento pionero consagró a Francisco como líder mundial en cuestiones medioambientales y demostró su voluntad de comprometerse con los retos contemporáneos. El Papa Francisco también se ha ganado la reputación de reformador, tratando de abordar algunos de los problemas más acuciantes de la Iglesia. Ha tomado medidas para combatir los abusos sexuales del clero, aumentar la transparencia de las finanzas vaticanas y descentralizar la autoridad dentro de la Iglesia. Aunque sus esfuerzos han encontrado resistencia en algunos sectores, muchos católicos han acogido con satisfacción sus intentos de modernizar y renovar la institución. Sin embargo, los impulsos reformistas de Francisco también se han extendido a cuestiones de doctrina y teología, particularmente en su interpretación de las Escrituras. Sus declaraciones poco ortodoxas sobre la Biblia y Jesús han generado controversia y suscitado preocupación entre los tradicionalistas. Algunos críticos sostienen que está socavando la doctrina de la Iglesia y sembrando la confusión entre los fieles. A pesar de estas críticas, el Papa Francisco sigue siendo una figura querida por muchos católicos que aprecian su enfoque pastoral y su compromiso con la justicia social. Su popularidad se extiende más allá de la Iglesia, y muchos no católicos admiran su humildad y compasión, y voluntad de comprometerse con los problemas del mundo. Polémicas declaraciones del Papa sobre la Biblia. El Papa Francisco ha generado una importante controversia con sus puntos de vista sobre la interpretación bíblica, que se apartan de la comprensión católica tradicional en varios aspectos clave. Aunque la Iglesia ha sostenido durante mucho tiempo que la Escritura es divinamente inspirada e inerrante, Francisco ha hecho hincapié en la dimensión humana de la Biblia y en la necesidad de interpretarla a la luz de la erudición y la experiencia contemporáneas. En una entrevista concedida en 2016 al diario italiano La Repubblica, Francisco afirmó que la Biblia no es un periódico y que no se puede leer como si fuera un libro de historia. Sostenía que los relatos de la creación del Génesis no debían entenderse como narraciones literales de hechos históricos, sino más bien como narraciones teológicas y metafóricas que transmiten verdades espirituales sobre Dios y la humanidad. Del mismo modo, en una homilía de 2017, Francisco sugirió que la historia de Jesús multiplicando los panes y los peces podría no haber sido un milagro literal, sino más bien una metáfora del compartir y la solidaridad que Jesús inspiró entre sus seguidores. Subrayó la importancia de interpretar las Escrituras de un modo significativo y relevante para los creyentes contemporáneos, en lugar de insistir en un literalismo rígido. Estas declaraciones han provocado fuertes reacciones de católicos conservadores y literalistas bíblicos, que sostienen que Francisco está socavando la autoridad de las Escrituras y las enseñanzas tradicionales de la Iglesia.
Le acusan de acomodarse a las sensibilidades seculares modernas a expensas de la doctrina ortodoxa. El cardenal Raymond Burke, destacado crítico conservador de Francisco, ha advertido de que el enfoque del Papa sobre las Escrituras corre el riesgo de llevar a los fieles por mal camino. Ha defendido que la Iglesia debe defender la verdad literal de la Biblia, sobre todo en cuestiones de fe y moral. Otros comentaristas conservadores han acusado a Francisco de herejía e incluso de apostasía, sugiriendo que está traicionando las creencias fundamentales del catolicismo. Señalan la afirmación del Concilio Vaticano II sobre la inerrancia bíblica y argumentan que las declaraciones del Papa contradicen esta enseñanza esencial. Sin embargo, los partidarios de Francisco argumentan que su enfoque de las Escrituras está en consonancia con las mejores tradiciones de la erudición bíblica católica. Señalan que la Iglesia reconoce desde hace tiempo la presencia de distintos géneros literarios en la Biblia, como la poesía, la parábola y la metáfora, y que un literalismo simplista no es la única forma de interpretar el texto. Además, sostienen que el énfasis de Francisco en el mensaje espiritual y moral de la Biblia está profundamente arraigado en la tradición católica. Al subrayar la importancia de vivir los valores del Evangelio en la vida cotidiana, en lugar de limitarse a asentir a un conjunto de proposiciones doctrinales, Francisco está llamando a los católicos a una fe más auténtica y transformadora. La perspectiva de Francisco sobre el Jesús histórico. Uno de los aspectos más llamativos de la aproximación del Papa Francisco a la Biblia es su énfasis en la humanidad de Jesús y su preocupación por los pobres y marginados. En sus enseñanzas y declaraciones públicas, Francisco ha tratado sistemáticamente de presentar a Jesús no como una figura lejana y divina, sino como un ser humano afín que se identifica con las luchas y los sufrimientos de la gente corriente. Este énfasis es evidente en las frecuentes referencias del Papa al ministerio de Jesús con los pobres, los enfermos y los marginados. En su exhortación apostólica de 2018, Gaudet et Exsultat, Francisco escribió que la vida y la muerte de Jesús son la expresión suprema del amor de Dios por nosotros, y que en su entrega total en la cruz, Jesús reveló la profundidad del amor de Dios por la humanidad. Para Francisco, la solidaridad de Jesús con los pobres no es simplemente un hecho histórico, sino un modelo para la vida cristiana de hoy. En repetidas ocasiones ha pedido a los católicos que imiten el ejemplo de Jesús, tendiendo la mano a los marginados y trabajando por la justicia social. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium de 2013, declaró que los pobres ocupan un lugar especial en el corazón de Dios, y que la Iglesia debe ser una iglesia pobre para los pobres. Este énfasis en la humanidad de Jesús y su preocupación por los pobres contrasta con las representaciones católicas más tradicionales de Cristo como Rey y Gobernante divino. Aunque la Iglesia siempre ha afirmado la divinidad de Jesús, también ha tendido a subrayar su majestad, su poder y gloria. En el arte, la literatura y la liturgia, a menudo se ha representado a Jesús como una figura regia, internado en el cielo y rodeado de ángeles y santos. El enfoque de Francisco, por el contrario, pone de relieve el modo en que Jesús se identificó con los humildes y los que sufren. No presenta a Jesús como una deidad lejana e inaccesible, sino como amigo compasivo y compañero que camina a nuestro lado en nuestras luchas. Esta perspectiva tiene implicaciones para la teología y la cristología católicas, desafiar las interpretaciones tradicionales de la naturaleza y la misión de Jesús. Algunos católicos conservadores han criticado el énfasis de Francisco en la humanidad de Jesús, argumentando que corre el riesgo de restar importancia a su divinidad y socavar las enseñanzas de la Iglesia sobre la Encarnación y la Trinidad. Les preocupa que, al subrayar la solidaridad de Jesús con los pobres, Francisco lo esté reduciendo a un mero activista social o a un ejemplo moral, en lugar de al Hijo eterno de Dios. Sin embargo, los partidarios de Francisco argumentan que su enfoque está profundamente arraigado en las Escrituras y la tradición. Señalan que los propios evangelios presentan a Jesús como plenamente humano y plenamente divino, y que su ministerio se caracterizó por una profunda preocupación por los pobres y los marginados. Ven las enseñanzas de Francisco como un correctivo necesario a una cristología demasiado abstracta y etérea, que a veces ha descuidado las realidades concretas de la vida y la misión de Jesús. Además, sostienen que el énfasis de Francisco en la humanidad de Jesús tiene importantes implicaciones para la enseñanza y la práctica social católica. Al destacar la identificación de Jesús con los pobres, Francisco desafía a los católicos a ver el rostro de Cristo en los que sufren y en los oprimidos, y a trabajar por un mundo más justo y compasivo. Contexto más amplio de la erudición bíblica católica. Para comprender el significado de las declaraciones del Papa Francisco sobre la Biblia, es importante situarlas en el contexto más amplio de la erudición bíblica católica, particularmente en los años posteriores al Concilio Vaticano II, 1962-1965.
el Concilio Vaticano II marcó un cambio significativo en el enfoque de la Iglesia sobre las Escrituras, abriendo la puerta a nuevos métodos de interpretación y fomentando un mayor compromiso con los estudios bíblicos modernos. Uno de los principales avances en el estudio católico de la Biblia desde el Concilio Vaticano II ha sido el creciente uso de métodos histórico-críticos. Estos enfoques tratan de entender la Biblia en su contexto histórico y cultural original, utilizando herramientas como la crítica textual, la crítica de la forma y la crítica de la redacción para analizar la composición y el significado del texto. Hasta entonces, la Iglesia había recelado de estos métodos por temor a que pudieran socavar la inspiración y autoridad divinas de la Biblia. El Concilio Vaticano II animó a los estudiosos católicos a comprometerse con ellos con discernimiento y fidelidad. El documento del Concilio sobre la revelación divina, De Verbum, afirmaba la importancia de estudiar a los autores humanos de la Biblia y sus circunstancias históricas, al tiempo que mantenía la primacía última de la autoría de Dios. En las décadas transcurridas desde el Concilio Vaticano II, la erudición bíblica católica se ha visto profundamente influida por estos enfoques histórico-críticos. Los eruditos han tratado de situar la Biblia en sus antiguos contextos del Próximo Oriente y grecorromano, examinando paralelismos e influencias de otras literaturas y religiones antiguas. También han explorado los complejos procesos de tradición oral, lectura y canonización que dieron forma a la composición y transmisión de la Biblia. Al mismo tiempo, el uso de métodos histórico-críticos ha provocado a veces tensiones entre tradicionalistas y progresistas dentro de la Iglesia. Algunos conservadores sostienen que estos planteamientos corren el riesgo de reducir la Biblia a un documento meramente humano, despojándola de su autoridad e inspiración divinas. Les preocupa que un énfasis excesivo en el contexto histórico y cultural de la Biblia pueda conducir a una interpretación relativista y subjetiva, socavando las enseñanzas doctrinales de la Iglesia. Los progresistas, por su parte, ven en los métodos histórico-críticos una valiosa herramienta para profundizar en nuestra comprensión de la Biblia y su mensaje. Argumentan que, situando el texto en su contexto original, podemos apreciar mejor su perdurable significado espiritual y moral, al tiempo que reconocemos sus limitaciones y sesgos como producto de la cultura y la historia humanas. Estas tensiones se han manifestado en diversas controversias y debates en el seno de la Iglesia, como la recepción del documento de 2002, la interpretación de la Biblia en la Iglesia, por la Pontificia Comisión Bíblica. Al tiempo que afirmaba el valor de los métodos histórico-críticos, el documento subrayaba también la necesidad de una interpretación holística y espiritual de las Escrituras, enraizada en la tradición viva de la Iglesia y en el sensus fidelium, el sentido de los fieles. Comparaciones con otros líderes cristianos. El acercamiento del Papa Francisco a la Biblia y su énfasis en la humanidad de Jesús han suscitado comparaciones con otros líderes cristianos, tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. Aunque sus puntos de vista son distintivos en muchos aspectos, también reflejan tendencias más amplias de la teología y la interpretación bíblica contemporáneas. Un punto de comparación notable es con los puntos de vista de los protestantes tradicionales, en particular, los influidos por la teología liberal y progresista. Muchos eruditos y líderes protestantes llevan mucho tiempo haciendo hincapié en la dimensión humana de las Escrituras, argumentando que la Biblia debe entenderse como una colección de textos moldeados por el contexto histórico y cultural de sus autores. También han subrayado la importancia de interpretar la Biblia a la luz de preocupaciones morales y sociales contemporáneas como la justicia, la igualdad y la protección del medio ambiente. En este sentido, el enfoque bíblico de Francisco coincide con el de muchos protestantes tradicionales, que ven las Escrituras como un texto vivo y dinámico que responde a las necesidades y desafíos de la actualidad. Su insistencia en la solidaridad de Jesús con los pobres y marginados también se hace eco de la tradición del evangelio social dentro del protestantismo, que lleva mucho tiempo tratando de aplicar las enseñanzas cristianas a cuestiones de justicia social y económica. Al mismo tiempo, las opiniones de Francisco también han provocado críticas y preocupación entre algunos protestantes evangélicos, en particular los que tienen un enfoque más conservador o fundamentalista de las Escrituras. Muchos evangélicos insisten en la inspiración divina y la inerrancia de la Biblia, argumentando que debe leerse como una guía literal e infalible para la fe y la práctica. Les preocupa que el énfasis de Francisco en la dimensión humana de las Escrituras pueda socavar su autoridad y abrir la puerta al relativismo y al subjetivismo. Sin embargo, incluso dentro del evangelicalismo, existe un movimiento creciente de voces progresistas y moderadas más abiertas a los métodos histórico-críticos y a una lectura contextualizada de las Escrituras. Líderes como Jim Wallace y Tony Campolo han tratado de integrar la fe evangélica con un compromiso con la justicia social y un enfoque más matizado de la interpretación bíblica.
En este sentido, las opiniones de Francisco pueden encontrar cierta resonancia incluso dentro de las tradiciones protestantes más conservadoras. Más allá de las comparaciones específicas con los líderes protestantes, la aproximación de Francisco a la Biblia también refleja tendencias más amplias en la teología contemporánea y los estudios bíblicos. En las últimas décadas, se ha hecho cada vez más hincapié en la importancia de los enfoques contextuales y liberacionistas de las Escrituras, que tratan de leer la Biblia desde la perspectiva de los pobres, los oprimidos, los pobres y los marginados. Estudiosos como Gustavo Gutiérrez y Elizabeth Schussler Fiorenza han sostenido que la Biblia debe interpretarse no como un texto atemporal y abstracto, sino como una palabra viva y dinámica que habla de las luchas y esperanzas concretas del pueblo de Dios. Comparaciones con otros líderes cristianos. El acercamiento del Papa Francisco a la Biblia y su énfasis en la humanidad de Jesús han suscitado comparaciones con otros líderes cristianos, tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. Aunque sus puntos de vista son distintivos en muchos aspectos, también reflejan tendencias más amplias de la teología y la interpretación bíblica contemporáneas. Un punto de comparación notable es con los puntos de vista de los protestantes tradicionales, en particular los influidos por la teología liberal y progresista. Muchos eruditos y líderes protestantes llevan mucho tiempo haciendo hincapié en la dimensión humana de las Escrituras, argumentando que la Biblia debe entenderse como una colección de textos moldeados por los contextos históricos y culturales de sus autores. También han subrayado la importancia de interpretar la Biblia a la luz de preocupaciones morales y sociales contemporáneas como la justicia, la igualdad y la protección del medio ambiente. Hasta aquí dejamos estas interesantes informaciones. Apóyanos compartiendo este contenido. Y si te gustó el video, dale like. Hasta la próxima.